Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Le explico, todos los días domingo lo que nosotros vemos son los eventos futuros. Todo lo que es la profecía de nuestro Señor Yeshua en cuanto a lo que viene, que ya se acerca cada vez a pasos más agigantados, ¿ya? A eso nos referimos, a los eventos futuros que profetizó nuestro Señor Yeshua y posteriormente también Pablo, Pedro, Johanán, etcétera, fueron mostrando acerca de esto, como también los profetas empezaron a señalar estos eventos que vienen, ¿ya? Fundamentalmente eso es lo que enseñamos los días domingos. Para entender este evento futuro que se llama el Día del Señor, tenemos que tener claro dos principios. El primero es el Día del Señor. El Día del Señor no es un día de 24 horas, sino es un día de miles de años. ¿Cuánto? No sabría decirle con exactitud, pero son más de 1000 años. Eso usted lo puede ver simplemente en Apocalipsis, cuando habla que dentro del día del Señor está el milenio. Ahí tenemos 1000 años. Anterior a eso está lo que es la gran tribulación, que son 7 años. Y anterior a eso está la última semana del pueblo de Israel, que ahí tenemos 1014 años. Y falta todavía todo el post-milenio, ¿ya? ¿Cuánto hay ahí? Y ahí donde no sabemos. ¿Cuánto hay en el día del Señor? Eso es lo que un poco más adelante iremos averiguando, si Dios así lo quiere revelar, ¿ya? Bueno, ese es el día del Señor. No es un día de 24 horas como enseña mucho el cristianismo, que no tiene idea de la palabra de Dios. Y dentro del día del Señor está la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Y Él viene en una sola venida. Es una sola venida, pero 3 eventos, que lo menciona Juan 10:10, que es donde el Señor Yeshua dice que Él viene como ladrón en la noche. Él viene como ladrón a hurtar, matar y destruir. Esos son los 3 eventos, una sola venida. Cuando yo entiendo estos dos principios, el día del Señor, que no es un día de 24 horas, sino que es más extendido. Pueden haber 3000 años, 2000 años, no sé. Dentro de ese día, que son de miles de años, hay una venida en 3 eventos. El primer evento es el ladrón viene para hurtar. El segundo evento, el ladrón viene para matar. Y el tercer evento, el ladrón viene para destruir. Esos son los 3 eventos, una sola venida, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan, porque eso es lo que la palabra de Dios va explicando. Y si usted no tiene claro esto, ahí quedamos. ¿Cuándo comienza el día del Señor? El día del Señor comienza con la última semana del pueblo de Israel, ¿ya? ¿Y quién habla de la última semana? Daniel. Daniel, desde el capítulo 9 al capítulo 12, habla todo acerca de la última semana del pueblo de Israel. En el capítulo 9, al final la está mencionando, que es parte de las 70 semanas, y ahí ya empieza a mostrar algo que es importante que la persona lo pueda leer, y posteriormente Daniel va explicando, capítulo 10, lo que va a pasar antes de la última semana, capítulo 11, lo que pasa durante la semana, y el capítulo 12 es cuando finaliza la última semana del pueblo de Israel. Ahí Daniel va explicando todos los sucesos en cuanto a aquello, ¿ya? Y eso es importante que usted lo pueda entender. Eso es la última semana. Y la última semana es el inicio ¿de qué? Del día del Señor. Y termina en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, donde ya la tierra y el cielo desaparecieron, fueron destruidos, y queda el último evento del día del Señor, que es el juicio del trono blanco.
¿ya? Y con el versículo 15, donde tanto la muerte y el Hades, o el lugar de los muertos, es lanzado al lago de fuego o al mar de fuego para ser destruido, para ya dejar de existir, que ahí mismo le llama la muerte segunda, dejan de existir, toda esa gente murió y ya no va a existir más. Y ahí se termina el día del Señor. Capítulo 21 de Apocalipsis comienza con un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Ya? Ahí tenemos la extensión del día del Señor. Comienza con la última semana del pueblo de Israel, Daniel capítulo 9, y termina con la destrucción de todo lo creado, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. ¿Ya? Para que usted lo pueda entender. Entonces, entendiendo esto, nosotros estamos ahora analizando el libro conocido por usted como Apocalipsis. El título de este libro no es el correcto, el que usted conoce. Aun cuando el libro habla de hechos apocalípticos, no es Apocalipsis en sí. Si usted lo ha estudiado con realmente entendiendo lo que dice, se va a dar cuenta simple y sencillamente que el libro de lo que habla es de la revelación de Yeshua el Mesías a los judíos. Eso es de lo que habla Apocalipsis, la revelación de Yeshua el Mesías a los judíos. Él va a ser revelado, ¿ya? Y eso comienza del capítulo 1 de este libro, que es la profecía de Yohanan, y la profecía de Yohanan es la revelación de Yeshua el Mesías. ¿A quién? A los judíos. Y ahí él va explicando todo acerca de quién es Yeshua, que él es Elohim. ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy no creen que Yeshua sea el Mesías, siendo que Daniel le está mostrando que Yeshua es el Mesías. Y todos los escritos van mostrando que Yeshua es el Mesías, ¿ya? Y eso es muy importante. De hecho, es el tema central del Evangelio, que Yeshua es el Mesías, ¿entiende? Eso también para nosotros los gentiles es muy importante. Ningún sistema evangelístico le habla que Yeshua es el Mesías. Vea, analice cualquier sistema evangelístico en cualquier iglesia, léalo, estúdielo, y ninguno dice nada. Ninguno le habla que Yeshua es el Mesías. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa. Su evangelio no tiene nada que ver con el evangelio de la palabra de Dios. Son sistemas evangelísticos que solamente le muestran una parte muy ínfima de la palabra de Dios. ¿Ya? Toman, por ejemplo, Romanos 3:23, toman Isaías, creo que es el 40, si es que no me equivoco, cuando dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Romanos 5:8 y cosas por el estilo. Van tomando pasajes, pero que no tiene nada del Evangelio. Son pasajes que están y que pueden ser utilizados, ¿me entiende? Pero el Evangelio está establecido en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí está el Evangelio. Y vea, tome esos dos versículos y analice cualquier sistema evangelístico, y ninguno habla de lo que Pablo está enseñando ahí. Si ningún sistema evangelístico está hablando de lo que Pablo habla ahí, es lo que Pablo dice en Gálatas 1, que esa gente está hablando otro evangelio, no que haya otro, ¿ya? Sino que están mezclando el evangelio y enseñando algo que no es verdad. Es por eso que usted tiene sistemas que le hablan de que el cielo es un regalo,
En ninguna parte Dios le promete el cielo al hombre. Otros le están diciendo que toda la gente se va a ir al infierno. En ninguna parte dice eso tampoco. Dios dice quiénes se van a ir, ¿ya? Y no dice que toda la gente se va a ir ahí. Eso es importante entenderlo. Y con este pasaje que estamos viendo de Apocalipsis 3 lo vamos a ver con mayor claridad. Otro dice que el hombre es pecador y como es pecador tiene que arrepentirse. Como que todo cae en el hombre. El hombre es el que tiene que hacer todo. Y eso no es verdad. ¿Entienden? Y así, cada sistema le va dando un enfoque que la palabra de Dios no le da. ¿Por qué? Porque el Evangelio simple dice que Yeshua es el Mesías. Mire, hasta la propia Reina Valera lo dice y se lo voy a leer. 1 Corintios 15, no es que la Reina Valera esté mal, simplemente le modificaron algunas cosas y eso es verdad. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí pone Cristo, el Mesías, ¿ya? Es más importante el Mesías, ¿por qué? Porque Cristo, aun cuando está en griego, no le dice mucho. El Mesías sí. Que el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Quién es el Mesías? Yeshua, el Mesías, ¿ya? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a los escritos. ¿Por qué es importante la palabra Mesías más que Cristo? Aunque Cristo es la traducción del griego, llamemos así, de la palabra en hebreo al griego. Pero ¿por qué es más importante decir el Mesías que el Cristo? Porque el Cristo no lo dice mucho, ni siquiera a los propios judíos le dice algo el Cristo, ¿ya? Es por eso que muchos hoy en día se llaman cristianos y no dice mucho. El Mesías, sí. Cuando usted le habla a un judío acerca del Mesías, él entiende quién es el Mesías. No todos, ¿ya? Pero algunos sí. Entiende lo que implica el Mesías. Y algunos judíos se han convertido, han conocido y han reconocido a Yeshua simplemente por esa palabra, el Mesías. Y porque lo han visto en Daniel, que Daniel dice que el Mesías ya vino antes que Tito. Y cuando ellos empiezan a sacar cuenta que el Mesías fue muerto y que después vino un príncipe que destruyó Jerusalén y sacan que ese fue Tito y empiezan a ver, a analizar y que el Mesías vino y a sacar las cuentas, muchos ahí se entienden que está hablando de quién, de Yeshua, el Mesías. Y ahí van a Jeremías para ver el nuevo pacto que va a ser Jehová con su pueblo, y ahí empiezan a ordenar, y el propio Espíritu Santo le empieza a ordenar la palabra para que entiendan que Yeshua es el Mesías, ¿ya? Esto es muy importante, hermano, porque todo parte del Evangelio. Cuando usted no entiende bien el Evangelio, no va a entender tampoco fundamentalmente la palabra de Dios y en cuanto a la venida de Yeshua. Si usted entiende el Evangelio totalmente como está en la palabra de Dios, va a entender también la venida de Yeshua, ¿ya? Bueno, como dijimos, Apocalipsis, como usted sí lo conoce, lo que habla fundamentalmente es la revelación de Yeshua. Y estamos en el capítulo 3. ¿Por qué? Bueno, algo que se me está olvidando. Yohanan no le escribe a comunidades gentiles, ya como el cristianismo enseña que Yohanan le escribe a comunidades gentiles. Yohanan le escribe a comunidades judías, a 7 comunidades judías, como Pablo le escribió a 7 comunidades gentiles. ¿Entiende? Eso es lo que Dios determinó, que Pablo le escribiera a 7 comunidades gentiles 7 cartas. Yohanan le escribe 7 cartas
¿A qué? A 7 comunidades judías. Todo el libro de Apocalipsis, como así usted lo conoce, está escrito a judíos. A ellos está escrito. Le escribió Johanán a los judíos, ¿ya? Y todas las cartas están dirigidas, todo lo que escribe ahí está dirigido a ellos. La revelación de Yeshua el Mesías. Nosotros podemos aprender todo de aquí, ¿entiende? Podemos aprender y comparar, porque hay varios sucesos que le van a suceder tanto a ellos como a nosotros, ¿ya? Y ahí eso es lo que vamos a ir viendo. Por eso es importante que usted entienda, estas 7 comunidades son 7 comunidades judías. Y las 7 comunidades que le escribió Pablo son 7 comunidades gentiles, ¿ya? Bueno, estamos en el capítulo 3 de la revelación de Yeshua el Mesías o la profecía de Johanán. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: escribe al ángel en la comunidad en Sardi, así dice el que tiene los 7 espíritus de El Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives y aquí estás muerto. Despierta, por favor, y sé fuerte el remanente que fue encontrado cerca de la muerte, porque no encontré tus obras perfectas delante de Elohá. Por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y protege todo esto, y vuélvete hacia mí. Y si no sentirás para despertar, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pero tienen los nombres de unos pocos también en Sardi, que no profanaron sus prendas de vestir, y ellos andan conmigo en prendas de vestir blancas, porque eran apropiadas a ello. El que venciere, él se pondrá prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque sus nombres reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Quién es el que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu cuenta a las comunidades? ¿Ya? Estamos en el versículo 3 y ya vimos, vamos a hacer un poco una pincelada para que si hay alguna persona nueva pueda entender lo que estamos hablando. Sardi lo que significa es, o está escrito en hebreo, es Esfará. Esfará lo que significa es España. España, si usted ve, los colores de su bandera tiene 2 colores, que es el dorado y el rojo. El dorado representa fundamentalmente al sol en la bandera, a la divinidad, ¿ya? Y el rojo a la sangre. Aquí el Señor Yeshua se presenta como los 7 espíritus de Elohim y los 7 estrellas. Los 7 espíritus de Elohim son 7 antorchas. Y las 7 estrellas, y los 7 espíritus de Elohim son 7 antorchas y también 7 ojos. ¿Qué representa esto? Los 7 espíritus, luz, lo mismo que el sol como divinidad para las civilizaciones antiguas, ¿ya? El Señor está mostrándose que Él es la luz, que Él realmente es el que da vida, no lo que el hombre le da como una imagen, o en este caso al sol, dándole la divinidad de la vida. El que da la vida realmente es Yeshua. Él es el que mantiene toda la creación. Eso lo tiene usted también en Colosenses capítulo 1, del versículo 12 en adelante, que empieza a explicar Pablo que el que sustenta todo es Yeshua, porque Él es el sustentador de toda su creación. Él es el que le da vida, ¿ya? Y eso es un poco lo que está explicando aquí. Y las 7 estrellas representan el castigo, o el castigo de Dios, la ira de Dios, ¿a quién? A todas las naciones, en el periodo conocido como la ira de Dios, que es en la segunda parte de la gran tribulación. Comienza más o menos cuando antes que termine los primeros 3 años y medio, y continúa hasta el finalizar la gran tribulación, ¿ya? Antes que termine los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, comienza como aproximadamente 5 o 6 meses antes y prosigue hasta terminar la gran tribulación. Eso, ahí van todo lo que son
las copas de la ira, las 7 copas, los 7, no me acuerdo bien, pero hay 7 cosas que son distintas, que primero las 7 trompetas, las 7 copas, etc. Y todo eso representado por los 7 ángeles, que ellos van a derramar estas cosas sobre la tierra. Y esa es la ira de Dios. ¿Por qué Dios se va a, digamos, a irar contra el mundo? Porque derramaron la sangre de sus santos. Dorado, rojo, ¿ya? Eso representa fundamentalmente. ¿Y qué le pide Dios a esta comunidad? Que despierte. ¿Qué significa despertar? Y eso lo vimos en Efesios capítulo 5, versículo 14, que también lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a leer. Fundamentalmente que entiendan el Evangelio. El Evangelio, hermano, aquí se lo voy a leer. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, como el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a los escritos. Esto es lo único que le enseñan fundamentalmente en las iglesias, que Cristo murió, ¿ya? Lo que se le conoce como el Evangelio del arrepentimiento. Eso es lo único que tiene mucha gente, el Evangelio del arrepentimiento. Pero no le hablan del versículo 4, que Él fue sepultado. ¿Qué significa que fue sepultado? Cuando usted entendió lo que hizo Yeshua por usted, que Él es el Mesías y que Elohim murió por usted, murió por sus pecados, luego usted entiende eso y toma la decisión de morir, como el Señor también fue sepultado, usted toma la decisión de morir al pecado. ¿Ya? No que usted se mate, no estamos hablando de eso, sino que toma la decisión de morir al pecado, morir a la ley y morir al mundo. Esos son las tres cosas que usted muere. Y cuando muere al pecado está como muerto. Y ahí el Señor, Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13, Él hace una circuncisión en su corazón, cuando usted está sepultado. Y le saca la vieja levadura, el viejo hombre, la vieja naturaleza que usted tenía en su interior, que lo hacía pecar. Romanos capítulo 7, que dice, lo bueno que yo quería hacer, eso no hacía, sino lo malo que no quería hacer, eso se hacía. Eso lo que estaba dentro de usted, que era la vieja naturaleza, que usted lo hacía pecar, el Señor la saca y la deja en la muerte. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo, capítulo 8 de Romanos, versículo 11, dice que lo despierta. ¡Pum! Lo despierta. Y el Padre lo levanta de los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Lo levanta de los muertos para andar en vida nueva. Esto es la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para que posteriormente o inmediatamente el Señor Yeshua lo alumbre, le des la luz de la vida. ¿Entiende? Eso es la resurrección de los muertos. Eso es el despertar. Por eso Yohanan, como Pablo, habla mucho de esto. Despierta, despierta, despierta. Y ahí le dice, despierta por favor, y sé fuerte. Y eso es el tema fundamental de aquí, del escrito de Yohanan a esta comunidad, como Pablo también le escribe a la comunidad que vamos a ver que es tesalonicense, también despierta. Y eso también se lo dice a la comunidad en Roma, despierta. Y a Éfeso, despierta. ¿Entiende? Este era un constante de Pablo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las comunidades no había entendido totalmente las buenas nuevas de Yeshua y no habían despertado. El Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Por lo tanto, no estaban despiertos. ¿Ya? Versículo 3, donde estamos, dice, por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído. ¿Qué es lo que usted aprendió y oyó? El Evangelio. ¿Ya? Protege todo esto
¿Qué significa la palabra proteger? Eso se habla mucho en el Antiguo Testamento. Protege mis leyes, protege el Shabbat, cuida el Shabbat, en un sentido, cuídalo, protégelo, cuida el Pesach. ¿Para qué? Para que no se contamine, para que no le agreguen o le quiten. El Shabbat, por ejemplo, en el tiempo de Yeshua ya lo habían contaminado. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los fariseos, le habían agregado cosas que el Shabbat no decía. Cuando el Señor Yeshua sanaba a personas, ellos decían, tú no puedes sanar en el día del Shabbat. ¿En qué parte del Antiguo Testamento decía que en el Shabbat no se podía sanar? En ninguna parte. De hecho, el Shabbat permitía que se hicieran lo bueno o lo malo en el día. Lo que prohibía el Shabbat era el trabajo remunerado en el día sábado. Ese era el día de descanso de las personas que trabajaban en el campo, de las bestias, de todo eso. ¿Para qué? Para que no trabajaran. Ese era un día de descanso. Ese era el Shabbat. Pero no que en el Shabbat no se pudiera comer, no pudieran caminar, no pudieran hacer algo bueno o algo malo, dice el Señor Yeshua. Porque el Shabbat no le prohibía eso. Pero ellos ya le cambiaron eso y le pusieron que en el Shabbat no tenían que hacer absolutamente nada. Y eso no dice la palabra de Dios. ¿Entiendes? Y eso es lo que aquí también Yohanan le está diciendo. Protege, ¿qué cosa? Las buenas nuevas. Si tú entendiste correctamente la palabra de Dios, protégela. Cuídala. Para que no se contamine, para que no se mezcle, para que no se diluya, para que no la mezclen con algo. Lo que sucedió con el cristianismo, que lo que hizo de la palabra de Dios, mire, se lo voy a leer, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17, que Pablo ya advierte aquí algo que en la actualidad ya sucedió. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Que dice, falsificando la palabra de Dios. Y la han falsificado. Mire, este mismo libro, o esta misma carta en el capítulo 4, Pablo sigue con lo mismo. Dice, versículo 2 del capítulo 4 de 2 Corintios, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice? No, ni adulterando la palabra de Dios. Pablo estaba advirtiendo a los corintios lo que ya estaba pasando en ese tiempo e iba a pasar también más adelante, que la palabra de Dios iba a ser adulterada, iba a ser falsificada. ¿Qué es falso? A veces usted, por ejemplo, aquí yo tengo, nosotros le llamamos, bueno, este dinero es de 1000, ¿ya? Aquí en este país lo han tenido que cada vez ir mejorando. ¿Para qué? Para que no sea falsificado. Y esto es como un plástico, ¿ya? Y tiene, usted para reconocerlo, aquí tiene un sello que es bien legible, y por acá tiene otras cosas, tiene que se ve, y acá tiene otro sello, que está acá, y tiene varias cosas. Por ejemplo, esto, y si usted lo pone en la luz ultravioleta, inmediatamente le muestra. Hay gente que falsifica esto y se parecen muchísimo. Otros que son bien burdos, ¿ya? Hay de todo. Pero cuando usted tiene claro cuál es el verdadero, usted simplemente con tocar un billete falso se da cuenta, o mirarlo. ¿Por qué? Porque conoce el verdadero. ¿Entiende? Eso es lo que Pablo le dice. Por eso Dios o el Señor le decía en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel que tenían que cuidar la ley. Y Yohanan en este caso le dice a la comunidad en Sardi, cuiden la palabra de Dios. Primeramente sepan, conozcan la verdad. Y cuando conozcan la verdad, protéjanla, cuídenla. Y cuando alguien aparezca con algo falso, no lo acepten, ¿ya? Porque es falso.
Y eso es importante. Cuando usted sabe lo que es verdad, sabe lo verdadero, usted va a reconocer lo falso. En las famosas iglesias a la gente le empiezan a enseñar doctrina, por ejemplo, de los testigos de Jehová, de los mormones y de esto otro. ¿Y qué pasa con la gente? Como la gente no conoce la verdad y le empiezan a enseñar doctrinas de otros lados, se confunden y no sabe distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Y por eso la gente cree cualquier cosa. Y usted dice, no, pero es que estos son falsos. ¿Por qué son falsos? Porque mi iglesia dice que son falsos. No. Lo que usted tiene que ver es lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es la verdad. Y ella le va a mostrar, cuando usted la conoce, cuando usted realmente conoce la verdad, lo va a hacer libre. Y la verdad le va a mostrar lo falso. Es por eso que cuando usted conoce un billete como este, dinero como este, usted sabe, simplemente tocándolo, si el que le están entregando es falso o no. ¿Ya? Simplemente con tocarlo. Y si no tiene esa, usted lo empieza a mirar y a analizar, y usted, ya conociendo el billete verdadero, va a darse cuenta inmediatamente de algo que es falso. Por eso es importante, y eso es lo que Yohanan le está diciendo a esta comunidad. Ya, sigamos, dice, y vuélvete hacia mí. Este vuélvete hacia mí le ponen como arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento, hermano? Arrepentimiento no es volverse hacia Dios. Arrepentimiento es reconocer algo que usted hizo, algo que yo hice, y simplemente reconociéndolo, usted dice, mire, me equivoqué, me arrepiento. Eso es arrepentimiento. Volverse hacia Dios es cambiar de dirección. Yo voy en esta dirección y me doy cuenta, digo, no, voy en la dirección incorrecta y me vuelvo hacia Dios. ¿Entiende? Eso es volverse. Y eso es lo que el Señor Yeshua empieza anunciando al pueblo de Israel. Vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor sea su rey. Recuerden que el reinado de Dios con Israel concluyó en Primera de Samuel, creo que por ahí por el capítulo 7, Primera de Samuel, concluye el reinado de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque Israel empezó a ver las naciones y le dijeron a Samuel, queremos tener un rey humano. ¿Y qué le dice Jehová a Samuel? Le dice, déjalo, porque no te han dejado a ti, a mí. Y busca una persona que yo te voy a indicar. Y de ahí empieza el reinado primeramente de Shaul, o Saúl como usted lo conoce, y después David y Shelomó, ¿ya? Que son los tres reyes que gobernaron a todo el pueblo de Israel, porque con Roboán se divide el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿ya? Entre las 2 tribus y las 10 tribus. Y eso sucedió, ¿por qué? Porque el pueblo eligió un gobierno humano. Cuando aparece Yeshua, empieza a llamar al pueblo para que se vuelvan. ¿Para qué? Para que se vuelvan a su rey. Para nuevamente Israel sea gobernado por su rey, a quien dejaron. ¿Entienden? Yeshua era el rey de Israel, y Yeshua viene nuevamente a buscar a su pueblo para reinar sobre él, lo cual va a suceder en el tiempo que viene, ¿ya? Eso un poco lo vamos a ir viendo. Y eso fundamentalmente aquí le está mostrando, dice, vuélvete a mí. El pueblo de Israel todavía no entiende, o no todo, o una gran parte del pueblo de Israel todavía no entiende que Yeshua es el Mesías y no quiere aceptarlo. Recuerden por qué crucifican al Señor y por qué Pilato pone un texto o algo escrito en una tabla arriba de su cabeza, de la cabeza de Yeshua, diciendo, este es el rey de los judíos.
porque Yeshua es el rey de los judíos. ¿Entiendes? Él es el rey, y como rey venía a buscar a su pueblo que le pertenece, pero su pueblo que le pertenece no se agarró en él. Es por eso que el Señor extendió su invitación ¿a quién? A todos, y en ese todos estamos nosotros, los gentiles, ¿ya? Y tenemos el privilegio de tener la invitación de nuestro Señor para pertenecer a su pueblo, al nuevo pueblo de Israel, donde Él va a gobernar como rey. Isaías lo dice, hablando del rey. El rey viene, el rey. ¿Y quién es el rey? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Yeshua, el Mesías, ¿ya? Bueno, aquí Yohanan le dice, vuélvete hacia mí. Y eso es un poco lo que le está diciendo tanto aquí, fundamentalmente. Recuerden que aquí Yohanan le está escribiendo a 3 grupos de personas. A creyentes que están dormidos, que están como apagados, ya están apagados, están como muertos, aun cuando son creyentes, pero viven como muertos, y a personas que no son creyentes, pero están dentro de la comunidad. 3 grupos de personas que están. Personas, como ahí dice, que tienes el nombre que vives, pero estás muerto. Hay personas que son creyentes, pero viven como muertos. Y hay unos que están despiertos, despertaron. Estos 3 grupos de personas le está hablando aquí Yohanan, ¿ya? Por eso es importante ir desgranando y viendo a quién se está refiriendo acá. ¿A quién le está diciendo que se vuelva? Aquel que aprendió y oyó el Evangelio, ¿entienden? Pero está viviendo como un muerto, porque su camino no es correcto. Vuélvete hacia mí, ¿ya? Y dice, y si no sentirás para despertar. Aquí vamos a ir a Efesios. Déjenme encontrarlo aquí. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Si no sentirás para despertar, le dice Yeshua. Y ahora, y sobre esto se dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. Esto Pablo le está explicando a creyente. Todo el capítulo 5 no está hablado, o mejor dicho, Efesios no está hablado a gentiles, está hablando no está hablando a la persona no creyente, sino a creyente. Y Pablo le dice, y sobre esto se dice, despierta tú que duermes. Cuando usted despierta, cuando el Espíritu Santo lo despierta. Romanos capítulo 8, mire, acá mejor porque en la Reina Valera no aparece. En la Reina Valera eso se lo quitaron. Esto, Romano, Mateo, Romano. Aquí estoy en el 13. Voy a leerle Romanos capítulo 8. Dice, despierta tú que duermes. Cuando usted despierta, cuando usted va entendiendo en la resurrección de los muertos, y el Señor Yeshua le hace la circuncisión, y después que le hizo la circuncisión, el Espíritu Santo entra a su interior y lo despierta. Capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Y si el Espíritu Elohim, que despertó a Yeshua de los muertos, habita en vosotros, seguramente el que despertó a Yeshua, el Mesías de los muertos, dará vida también a vuestros huesos, tomándolos de la muerte en el Espíritu, aquel que habita en vosotros, ¿ya? El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lo va a despertar y le va a dar vida. ¿Entienden? O sea, le da es como lo que estamos viendo el día martes. Usted, por ejemplo, hoy en día, antes había una palanquita que tenían todos los juguetes que usted le ponía las pilas, era on, off, ¿ya? Usted estaba en off. El Espíritu Santo es como esas pilas, para que usted lo entienda. Y usted lo pone en off y empieza a tener vida el juguete. ¿Por qué? Porque ya empieza a funcionar.
Es como hoy en día los televisores tienen una cosa que on, pero ya le quitaron el on y le ponen un dibujito así. Y usted lo presiona y se encendió el televisor. Que lo tienen, por ejemplo, los controles. ¿Ya? Los controles tienen ese dibujito. Y con eso se encendió. ¿Entiende? Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. A usted, ¡pum!, lo despertó. Le dio vitalidad, le dio vida. Despierta, ¡pum!, lo despertó. Pero no solamente, dice Pablo, despierta, sino que levántate de los muertos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4, que dice: y fuimos sumergidos en su muerte, así fuimos enterrados con él, y como el Padre de todos en su honra le levantó de los muertos, así también sobre nosotros, para levantarnos, para caminar delante de él en vida nueva. ¿Quién nos levanta de los muertos? El Padre. El Espíritu Santo usted lo despierta, y el Padre lo levanta de los muertos. ¿Entiendes? Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Este proceso lo hace Elohim. El Espíritu Santo lo despierta, el Padre lo levanta y el Señor Yeshua lo alumbra. Le da luz, vida. Pero esa luz para entender, y eso lo vamos a ver la próxima semana, los que están los días martes y viernes, ¿ya? Eso es lo que Yohanan le está diciendo a esta comunidad. Si no sentirás para despertar, o sea, no quieres entender y no quieres levantarte de los muertos, no quieres despertar y quieres seguir viviendo como un muerto, entiende lo que viene. Dice: vendré como ladrón. Y aquí tenemos lo que el Señor está diciendo: yo vendré como ladrón. Si tú no despiertas, si tú no entiendes totalmente el Evangelio, si tú no has despertado de los muertos, no has resucitado de los muertos, yo vendré como ladrón. Vendré como ladrón. Y aquí lo vamos a ir, ya lo vimos un poco la semana pasada, ¿ya? Dice: vendré como ladrón. Aquí yo tengo versículos por todos lados, así que tengo un enredo más o menos grande, pero aquí lo vamos a ir desenredando. Dice: vendré como ladrón. Juan 10:10. Esto es Juan. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y para destruir. Y yo he venido para que encuentren vida y vida en vuestras almas en abundancia. El Señor Yeshua dice que el ladrón viene a 3 eventos en una sola noche: hurtar, matar y destruir. En el día del Señor, el Señor Yeshua viene en una sola venida, pero 3 eventos. El primero es hurtar. Y de esto es lo que está hablando Yohanan. Primer evento, que va a suceder tanto a judíos como a gentiles. Y aquí Yohanan le está advirtiendo a esta comunidad en Sardi acerca de esta primera venida, este primer evento de la venida de Yeshua el Mesías, del ladrón. Voy a venir como ladrón. Esta misma advertencia le hace Pablo ¿a quién? A la comunidad en Tesalonicense, ¿ya? Gentil. Mire, vamos a Primera de Tesalonicense. Estoy un poco mostrando lo que un poco vi la semana pasada. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicense, versículos 1 y 2. Y sobre la palabra de los tiempos y los momentos, no hay nada, hermanos, para escribir a vosotros. ¿Qué le está diciendo? Ustedes conocen tanto los tiempos y los momentos, ¿ya? Muchos creyentes en la actualidad no tienen idea acerca de los tiempos y los momentos. ¿Por qué? Porque están como muertos. ¿Qué significa eso? No han entendido totalmente el Evangelio, por lo tanto su entendimiento está entenebrecido, ¿ya? Tienen todavía una tela puesta en sus ojos y en su corazón. Esa tela está totalmente, es como cuando Moshe se presentaba ante el pueblo
y el pueblo no podía mirarlo, y Moisés se ponía un velo, que Pablo también lo habla en 2 Corintios, capítulo 3, y que dice que el único que puede sacar ese velo es Yeshua. Y de eso está hablando también Yohanan. Cuando Yeshua lo alumbre, le va a sacar el velo. ¿Ya? Este velo que a usted no le permite ver acerca de todo lo que la palabra de Dios dice. Y mucha gente creyente que vive como muerto. ¿Por qué? Porque no ha entendido el Evangelio completamente, solamente tiene el Evangelio del arrepentimiento y no ha entendido totalmente el Evangelio. Está así, está con este velo y no ve. Pero el que ve entiende los tiempos y los momentos. Los hermanos en Tesalonicense sí entendían los momentos y los tiempos, los conocían, sabían lo que iba a suceder. Usted ve, vaya a cualquier iglesia cristiana y se va a dar cuenta que no tienen idea. Y le están advirtiendo a la gente, está todo listo, ya Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ya está, se está cumpliendo esta profecía, Cristo viene, Cristo viene. Y Cristo no viene. ¿Entienden? Por eso es importante entender este punto, la resurrección de los muertos. Levántate, despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Él te va a alumbrar. ¿Para qué? Para que puedas entender los tiempos y los momentos. Versículo 2 dice, seguramente sabéis correctamente que el día de Jehová vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué le dice Yohanan a la comunidad en Sardi? Que si no despiertan, le dice, si no sentirás para despertar, vendré como ladrón. Vendré como ladrón. Y si tú no tienes idea cuando yo vengo, no estás preparado, te voy a sorprender como ladrón. Y el problema aquí no es que usted se va a quedar, porque el Señor, si usted le pertenece, se lo va a llevar, sino lo que va a suceder, ¿entiende? Con usted. Esa es la advertencia que el Señor está haciendo, ¿ya? La advertencia en cuanto a lo que va a suceder con usted. Eso es el problema, ¿ya? Y un poco aquí lo vamos a ver. Luego dice, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Aquí tenemos una cosa. Como esta persona no va a tener idea de lo que va a suceder, todo lo que suceda lo va a sorprender y van a pasar muchas cosas que las vamos a ver. Mire, vamos primeramente a Romanos, pero ahora vamos al capítulo 13. Romanos capítulo 13, porque aquí vamos a ver algo que Pablo le está diciendo a esta comunidad en Roma y también lo que tiene que hacer, ¿ya? Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Aquí tengo que ir de esta forma. Bueno, capítulo 13 de Romanos, versículo 11 y 12. Dice, incluso el tiempo no habéis conocido. Pablo le está diciendo a esta comunidad, incluso el tiempo no habéis conocido, no tenéis ni idea del tiempo. Eso también, si ustedes ven en la ley de Yeshua el Mesías, en Mateo, Marcos, Lucas, también le dice a los fariseos que le pedían señal del cielo. Le dicen, ustedes pueden conocer lo que sucede en el cielo, porque si ustedes ven arreboles en el cielo, que cuando se pone rojo el cielo, dicen, mañana no va a llover. O si al otro día ven las nubes negras y con estos arreboles, dicen, va a haber tempestad. Le dicen eso, que sabéis distinguir las señales del cielo.
pero los tiempos no conocéis. Eso pasaba con los fariseos. Y los fariseos supuestamente, y los saduceos y los sacerdotes, eran los líderes espirituales de Israel y no tenían idea de los tiempos. El cristianismo no tiene idea de los tiempos, porque el cristianismo representa lo que eran los fariseos, saduceos y todo eso, ¿ya? Eso representa, por ejemplo, los fariseos, plano pentecostal, los saduceos o sacerdotes, todas las iglesias que son que se autoproclaman fundamentalistas, ¿ya? Que ellos no creen en Dios porque creen en todo lo concreto. Si hoy es cosa que usted vaya viendo los principios. Todas las iglesias fundamentalistas creen en la ciencia. No hay ninguna iglesia fundamentalista que no crea en la ciencia actual. Creen en la ciencia. De hecho, ellos hablan de planetas, hablan de muchas cosas. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de que una estrella cayó, yo oí un pastor diciendo, eso es una metáfora, porque las estrellas son enormes, y si una estrella cae a este planeta la va a destruir. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ciencia. ¿Entienden? Y por eso el fundamentalista está en la ciencia, ver para creer. Y eso es lo que decían los saduceos. No creían en la resurrección. Por eso no enseñan a la gente el evangelio completamente. No les hablan de la resurrección de los muertos, porque ellos no creen en eso. Tienen por el otro lado, el lado pentecostal, que es un poco los fariseos, que es lo que creían los fariseos. Los fariseos creían en espíritu, en el ángel, en todo lo que era, digamos así, ¿cómo les dice la palabra ahí? En todo lo que era sobrehumano, por decirlo así. Ellos creían en eso, pero no necesariamente creían en Dios. Ellos, por ejemplo, cualquier manifestación que viniera decían, no, esto es espiritual y Dios está hablando ahí, ¿entiende? Y eso es lo que ve también en la parte pentecostal, que se va más bien por el sentir. Oh, yo siento que aquí está hablando Dios. Y eso es lo que hacían los fariseos. Mientras que los saduceos o también los sacerdotes, ellos simplemente eran ver para creer. O sea, la ciencia. Ellos no creían en la resurrección. Toda la parte fundamental del cristianismo no cree en la resurrección. No habla de la resurrección. No cree en las cosas de Dios. No cree nada que Dios haga en este caso, porque dice, no, eso era en otro tiempo, no son los tiempos y las ocasiones, o los tiempos no son los mismos. Hoy en día Dios lo que está trabajando es con la ciencia, con los médicos, con esto. Dios está usando la ciencia. ¿Entienden? Porque ellos no creen en Dios. Como los saduceos no creían. Mientras que la parte pentecostal creen todas las manifestaciones y ellos le dan esas manifestaciones, son manifestaciones de Dios. Un ángel que te habló, wow, ese ángel te habló, pero no tienen idea si ese ángel era de Dios o no. No, pero si te habló un ángel de Dios, mira este espíritu que te está mostrando. Oh. Eso hacían los fariseos, lo mismo que hacen los pentecostales. Son exactamente lo mismo, pero ellos no entienden los tiempos, no tienen idea cuando el Señor viene. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Así como los fariseos y los saduceos no eran de Dios, estos dos grupos que existen en la actualidad, que son el cristianismo, tanto por la parte pentecostal y fundamentalista, tampoco son de Dios. Y no conocen los tiempos. Y por eso Pablo aquí también dice, miren, incluso el tiempo no habéis conocido. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que están en estos lugares. ¿Ya? Que viene la hora señalada, Moed. Esta palabra en hebreo, Moed, significa la hora señalada o la fiesta judía, pero también significa la reunión. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la tienda de reunión, el ojal, ogel,
también se llama Moed, Ojal o Gel Moed, ¿ya? Moed es reunión, la hora señalada de nuestra reunión. Eso es lo que le está diciendo Pablo, porque, dice que viene la hora señalada, podríamos decir la hora señalada de nuestra reunión con nuestro Señor para despertar del sueño. Para despertar del sueño, despierten, entiendan la resurrección, despierten, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que empezamos a creer. La noche se fue a Él, y el día llegó. Desechemos, por favor, las obras de la oscuridad y las herramientas de las armas de luz ceñamos a nuestra cintura. Esto quiero destacar. Primeramente, Pablo le dice, ustedes no conocen los tiempos. Segundo, dice, viene la hora señalada. Despierten, ¿ya? Porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. La noche se fue. Desechemos, por favor, las obras de la oscuridad. Y dice, y las herramientas de las armas de luz ciñamos a nuestra cintura. Las herramientas de las armas de luz. Mire, volvamos a Tesalonicenses, porque estamos viendo un poco lo que Yohanan le está diciendo a la comunidad en Sardi y lo que Pablo le está diciendo a la comunidad en Tesalónica, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos nuevamente a Tesalonicenses capítulo 5, pero esta vez vamos a leer del 1 al 5, o un poco más allá. Dice, y sobre la palabra de los tiempos y los momentos, no hay nada, hermanos, para escribir a vosotros. Seguramente sabéis correctamente que el día de Jehová vendrá como ladrón en la noche. Cuando se diga paz y calma o paz y seguridad, entonces sin previo aviso vendrá sobre ellos el desastre, como dolores de parto, y no escaparán a ellos los refugiados. ¿Ya? Paz y seguridad. ¿Quién va a traer paz y seguridad? Satán. Si usted le echa un vistazo a lo que está sucediendo en la actualidad, el Señor Yeshua en Lucas 21-29 dice, mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel, todos los árboles son todo el mundo, todos los países tanto alrededor de Israel como también en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Es un poco lo que tenemos que empezar a analizar. ¿Qué está pasando en la actualidad? Y lo vamos a ver con Mateo 24. Si usted se ha dado cuenta, en varios países está sucediendo terremotos. Hay posibles guerras. En Sudamérica está pasando algo que pasó hace mucho tiempo, en el año 73. Y está pasando en Sudamérica. Hay cosas que están pasando en Europa. Hay cosas que están pasando en Asia. Cosas que están pasando en diferentes países, que se está preparando para lo que viene. Por eso es importante también lo que dice el Señor. Observen lo que está pasando, vean noticiarios internacionales, vean cómo se llama prensa independiente, vean lo que está sucediendo en otros países. ¿Qué está pasando? Y eso Pablo de aquí también dice, cuando digan paz, ¿quién va a traer la paz a este mundo? Satán. ¿Por qué? Porque en el periodo cuando aparezca Satán va a haber en este mundo la tercera guerra mundial. Y él va a traer la paz, entre comillas, a este mundo. Lo que el Señor Yeshua dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la dará. ¿Por qué? Porque él está hablando de este tiempo, donde se diga paz y seguridad, donde no va a haber ni la paz ni la seguridad, pero se va a decir eso, y la gente va a creer que hay esto. ¿Entiende? Dice, y entonces sin previo aviso vendrá sobre ellos el desastre. ¿Sobre quién? Sobre Israel. ¿Ya? 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en oscuridad para que venga sobre vosotros el día como ladrón. ¿Recuerdan Romanos 13?
Desechad las obras de la oscuridad. No están dormidos. Lean el capítulo 5 de Efesios. Desechando las obras de la oscuridad. Pablo hablando de la oscuridad. Ya no soy oscuridad, soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por eso, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y se te alumbrará el Mesías. ¿Por qué? Dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en oscuridad, para que venga sobre vosotros el día como ladrón. ¿Qué le dice Johanán a la comunidad en Sardi? Si no quieres despertar, si no deseas para despertar, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pablo le dice, pero vosotros, hermanos, no están en oscuridad. ¿Usted está en oscuridad? ¿Está dormido? ¿Vive como un muerto? ¿No estando muerto? Yo vi algo que siempre me llamaba la atención. Yo estuve en iglesia, hermano. Yo por más de 30 años estuve en diferentes iglesias, todas fundamentalmente, valga la redundancia, iglesia fundamentalista. Una iglesia bautista primero, después fui a una iglesia de centros bíblicos. Y visité otras iglesias también. Conocí también iglesias pentecostales, pero no me quedé ahí. Y sé lo que pasa ahí dentro. Hay creyentes ahí que están como muertos. Viven como muertos. Pero son hijos de Dios, hijos de Elohim. Pero están en oscuridad. Pablo diciéndoles a los tesalonicenses, pero vosotros, hermanos, no estáis en oscuridad. ¿Por qué? Porque tesalonicenses habían despertado de los muertos, habían conocido todo el Evangelio. ¿Entienden? No así muchos creyentes en la actualidad. Dice, para que venga sobre vosotros el día como ladrón. Porque todos vosotros hijos de la luz e hijos del día vosotros. Pablo en Efesios 5, andad en la luz como hijos de luz, desechando las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no somos de las tinieblas. Pablo ya a los tesalonicenses le está hablando así. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el Evangelio y despertaron. ¿Ya? Pero no así, por ejemplo, los corintios, no así los romanos, no así Sardi, por ejemplo, que Johanán le está diciendo. Algunos en Sardi sí, pero no todos en Sardi, porque había muchos que estaban viviendo en oscuridad. Eran creyentes, pero estaban como muertos. ¿Cómo le llama Pablo a este tipo de creyente que solamente tiene el evangelio del arrepentimiento? Carnales. 1 Corintios capítulo 3. Son carnales. Viven para la carne. Y usted lo puede entender con lo que dice el Señor Yeshua, con la semilla que fue cuando el sembrador salió a sembrar. Y hay 3 semillas que cayeron en lugares donde son personas que creyeron en Yeshua, son salvos. ¿Ya? La primera, usted tiene al emocional. ¿Quién es el emocional? Esa semilla que cayó en el pentecostalismo. Usted va a tener mucha gente ahí emocional, que no tiene raíz en sí misma, dice. ¿Por qué? Porque cayó entre pedregales, entre piedras. Y creció rápidamente, crecen rápidamente, pero no tienen raíz en sí misma. Y cuando viene la persecución sobre la palabra, arranca. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. Y eso es lo que usted tiene por el lado pentecostal. Muchos creyentes que cayeron sus semillas en esa tierra pentecostal, muy
sentimental, muy de, hermano, sentimos el Espíritu, por eso estamos gritando. Todos por el lado, pero muchos creyentes que están ahí, cuando venga el día de la prueba, ¡boom!, hasta ahí van a llegar. El otro es el lado fundamentalista, que cayó entre espinos. Dice que los espinos crecieron y ahogaron, ¿a qué cosa? Esa semilla. A la semilla que iba a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué la ahogaron? Porque ahí está muchísimas cosas. El dinero. Usted lo ve muchísimo en las iglesias fundamentalistas. Tipos que, wow, plata, dinero, dinero, dinero. Otros que se creen genios, que también ahí hablan. Doctrinas que no corresponden. Y eso van ahogando la palabra. Y la persona no crece. No crece. Mire, vamos a verla para que no... Esto es el sembrador. Déjeme. El sembrador. Aquí está. Dice lo siguiente: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Eso está en el capítulo 13, versículo 18 de Mateo. Y estoy leyendo Reina Valera, ¿ya? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este que fue sembrado junto al camino. Ese no es creyente, ¿ya? El 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o si no, pues patitas para que te quiero. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa, o sea, no tiene fruto. ¿Y qué se quejan fundamentalmente todos los pastores de las iglesias fundamentalistas? Que no hay fruto en su iglesia. No hay crecimiento, no hay fruto. Mire, vamos a verlo acá. Mateo. Creo que Mateo lo tengo aquí, pero lo tengo en el 24. Voy a ir hasta el 13. Para leerle acá, que dice exactamente lo mismo, pero hay algo que aquí dice algo distinto, pero... en el versículo siguiente de la que cayó entre espinos. 13. Déjeme ver acá. Versículo 13. Capítulo aquí. Versículo 14. 13, 18. Dice lo siguiente: por lo tanto, oíd por favor vosotros el proverbio o la parábola de la siembra. Todo el que oye la palabra del reino y no la contempla en él, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado cerca del camino. Lo que fue sembrado sobre la tierra de pedregales, este es el que oye la palabra y rápidamente la recibe con alegría, porque no tiene raíz en su alma, sino que es de corta duración. Porque sucede cuando está en toda su angustia y persecución sobre la palabra, su fe falla en ese momento. Y eso usted lo va a ver cuando venga el Señor, o mejor dicho, cuando Él venga como ladrón. En ese periodo, cuando empiece la persecución a los creyentes, muchos creyentes que están en iglesias pentecostales se van a dar cuenta. ¿Y qué va a suceder? Su fe va a fallar. Van a negar al Señor Yeshua. Lo que el Señor Yeshua dice en Mateo 24. Lo van a negar. ¿Ya? Porque no entienden la palabra, fundamentalmente. Porque son de corta duración. Y eso va a haber en los hermanos que están en iglesias pentecostales. Versículo 22 dice: la que fue sembrada en espino, este es el que oye la palabra,
pero las preocupaciones de este mundo, todas las preocupaciones, que a comer, que va a vestir, que el trabajo, que acá, lo que el mundo le ofrece, porque es esclavo del mundo. ¿Entiende? El mundo lo esclaviza. Y como es esclavo del mundo, se preocupa de las cosas de este mundo. Eso pasa con él. Y el engaño o artimañas de las riquezas corrompen la palabra y no crece. ¿Por qué? Porque él tiene tantas preocupaciones. ¿Por qué? Porque el mundo lo envuelve. Y le dice, mira, puedes enriquecerte, puedes tener esto otro. Y usted ve muchos creyentes que están en iglesias cristianas de la parte fundamentalista que buscan dinero. Y ustedes les muestran en las redes sociales, mira, viajé a Disney, no, mira, viajé allá, viajé a Brasil, viajé a Europa, viajé para allá, tengo tanto edificio, me compré este departamento, me compré este otro departamento, tengo este auto, tengo esto, tengo. Y le muestran tanta cosa porque esa es su preocupación, esa es su vida. Pero en la parte espiritual, ¿qué publican? Nada. ¿Por qué? Porque la palabra se corrompe, por las riquezas corrompen la palabra y no crece. ¿Entiendes? Esa persona no crece. Es como lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel daba vuelta en círculo. Esos 40 años dio vuelta en círculo. No crecían, no iban hacia ningún lado. Siempre llegaban al mismo punto de partida. Todas las iglesias fundamentalistas siempre llegan al mismo punto de partida, todos los años. Y después siguen y llegan al mismo punto de partida. No crecen. ¿Entiendes? Y luego dice, la que fue sembrada sobre buena tierra es la que oye la palabra y mira en él y produce fruto. Y esto da a 100 veces más, y este da a 70 veces más, y este a 30 veces más. Cuando usted entendió la resurrección de los muertos, entendió todo el Evangelio, esa semilla se levanta, entiende, y empieza a producir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo primeramente lo hace crecer y lo lleva a la perfección, a ser como el Señor Yeshua. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. El Espíritu Santo produce. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 10 más o menos, o hasta el 15. ¿Ya? Es el Espíritu Santo que va produciendo el crecimiento en la persona hasta llegar, que esta persona llegue hasta la estatura de la plenitud del Mesías, a ser un hombre o una mujer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y una vez que llegaron a la perfección, empiezan a producir a 100, a 70 y a 30 veces más. ¿Ya? A esa persona se está aquí Pablo refiriéndose en Tesalonicense, diciéndole, vosotros hermanos, pero vosotros hermanos no estáis en oscuridad, para que venga sobre vosotros el día como ladrón. Pero muchos hermanos sí están en oscuridad, porque están ya sea en un lado pentecostal o en el lado fundamentalista del cristianismo, y viven como muertos. Y yo se lo digo sinceramente, yo estuve en iglesias fundamentalistas, vi la vida de la gente que estaba ahí. En un principio no veía nada. ¿Por qué? Porque usted llega como ciego y cree que todo es bonito y después se va dando cuenta que eso no es así. Y que mucha de la basura la van echando debajo de la alfombra y la van escondiendo. Y después usted se va dando cuenta de esa basura porque empieza a levantar la alfombra y empieza a ver, a observar. Y se da cuenta que ahí están estos tres grupos que habla Yohanan. Está el creyente que despierta y se va. Está el creyente que está dormido y permanece ahí porque está dormido, porque está viviendo como un muerto.
y está el muerto que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Esos tres grupos están, pero el que despierta, cuando despertó, se va de ahí, porque sale, porque sabe que no tiene que estar ahí. Mientras que está dormido, sigue ahí. ¿Por qué? Porque vive como un muerto. Pero aún así él se da cuenta dónde está y lo que está pasando. La diferencia que ahí le dicen que todas las iglesias son imperfectas y que van a haber gente así. Pero no es así. Dios que le pide a los creyentes que sean perfectos. No que sean imperfectos, sino que sean perfectos. ¿Entiende? Y ahí usted tiene una contradicción entre los propios pastores que enseñan. Porque muchos de esos pastores dicen que personas llegan a la iglesia y dicen, Dios me quiere como soy. Y dicen, no, Dios no te quiere así. Dios quiere que tú seas transformado. Pero esos mismos pastores después dicen, no, pero las iglesias son imperfectas. O sea, ¿Dios lo quiere transformar o no lo quiere transformar? Va entendiendo que ahí a usted le dicen una cosa y otra. ¿Para qué? Para que usted no entienda nada. Porque usted no sabe. O sea, o soy transformado o no soy transformado. Pero díganme, ¿qué tengo que hacer? Y no se lo dicen. ¿Para qué? Para que confundirlo. Para que usted esté simplemente confundido, confundido y confundido. Pero esta comunidad no estaba confundida. Porque no pertenecía a ninguna iglesia. ¿Ya? Versículo 3 dice, cuando se diga paz y calma, entonces sin previo aviso vendrá sobre ellos el desastre, como dolores de parto y no escaparán a ellos los refugiados. Pero vosotros, hermanos, no estáis en oscuridad para que venga sobre vosotros el día como ladrón, porque todos vosotros hijos de luz, porque todos vosotros hijos de luz e hijos del día, vosotros, no hijos de la noche y no hijos de la oscuridad, nosotros. Por lo tanto, no hay a nosotros el sueño como el resto de los hombres, sino velad y guardaos de la pérdida del juicio. Guardaos de la pérdida del juicio. ¿Qué significa esto? Guardarse de la pérdida del juicio. Hay mucha gente que ha perdido el juicio. ¿Qué significa perder el juicio? No tiene control sobre el discernimiento del bien y el mal. No tiene idea de lo que es bueno, que es malo. Es un poco lo que le pasaba a los endemoniados. Perdían el juicio. Muchos creyentes pierden esto, el juicio. ¿Por qué? Porque para entender a Dios usted tiene que entender la palabra de Dios, el juicio de Dios, lo que Dios habla. Y para eso usted tiene que despertar, tiene que vivir conforme al Espíritu. Para poder tener este juicio cabal, para poder entender y ver realmente las cosas. Hay mucha gente que pierde el juicio, porque no sabe lo que es bueno, ni sabe lo que es malo. ¿A cuánta gente en la iglesia pregúntenle, ¿usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo? Y no tienen la menor idea. No la tienen, porque ellos hacen lo bueno y hacen lo malo. Y lo hacen, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen un juicio. Porque no dicen, no, esto es malo. Entonces no lo voy a hacer. Porque es malo, voy a hacer lo bueno. Y aun cuando distingan eso, no pueden. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa todavía está en ellos. Y siguen haciendo lo malo. ¿Ya? Versículo 7 dice, porque los que duermen en la noche duermen, y los borrachos en la noche se embriagan. Y nosotros, hijos del día, guardados de la pérdida del juicio, y vestidos de la armadura de la fe y amor, y el yelmo a nosotros de la esperanza de la salvación. ¿Recuerda lo que decía Romanos 13? Tomad las herramientas ¿de qué? Mire, se lo voy a leer nuevamente. Esto estaba en Romanos 13. Y vamos a volver acá. Por acá estaba. Romanos, creo que aquí está. Romanos 13, versículo 12. Dice, la noche se fue, y se fue a él, y el día llegó. Desechemos, por favor, las obras de la oscuridad, y las herramientas de las armas de luz ciñamos a nuestra cintura. ¿Ya?
las herramientas de las armas de luz ciñamos a nuestra cintura. ¿Qué dice aquí Pablo? Versículo 8. Y nosotros, hijos del día, guardados de la pérdida del juicio y vestidos de la armadura de la fe y el amor y el yelmo a nosotros la esperanza de la salvación. O sea, tenían una armadura, las herramientas de las armas de la luz ceñidas a su cintura. ¿Por qué? Porque habían despertado y estaban vestidos de la armadura. ¿Qué armadura? Vamos a el mismo Efesios, Efesios, por acá estamos, libro de Juan, Efesios, pero ahora vamos al capítulo 6. Algo que yo nunca entendía de este capítulo 6, de los versículos 10 en adelante. Lo leía y no lo entendía cuando yo estaba en una iglesia. Cuando desperté de los muertos, lo entendí. ¿A qué se refería? Vamos a leerlo. Dice: y el resto de las palabras, hermanos, he aquí digo, animaos en nuestro Señor y en la fuerza de su poder. Ceñidos de las herramientas del armamento de Elohim, para que podáis estar de pie delante de las artimañas del Satán. ¿Recuerda lo que dice Romano? Que tenemos que ceñir las herramientas de la luz. ¿Ya? Aquí Pablo le está hablando que son las herramientas del armamento de Elohim. ¿Para qué? Para que podáis estar para que podáis estar de pie delante de las artimañas del Satán. ¿A usted lo ha tocado alguna vez Satán en la actualidad? No, no lo va a atacar. ¿Cuándo lo va a atacar? Satán va a atacar en el periodo de la última semana del pueblo de Israel, cuando él aparezca aquí en la tierra. ¿Satán a quién usted cree que va a perseguir? ¿A iglesias? No. Si usted está viendo, observe. Es por eso que es importante que usted vea noticias y empiece a observar qué está sucediendo en Sudamérica. ¿Qué están diciendo todos los presidentes que están asumiendo en estos países de Sudamérica? El cristianismo es la religión del Estado. Vamos a orar, vamos a volver a la Biblia, vamos a buscar a Dios y bla, 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 bla. Mentira. Pero el cristianismo es el que está tomando posesión en Sudamérica. Yo estaba leyendo harto con referencia a lo que sucedió en años pasados. Y también he visto videos. Por ejemplo, por ejemplo, estaba viendo esta semana, en los años 60 hasta los años 73, en la Iglesia Católica aquí en Chile, lo que empezó a hacer, un grupo de la Iglesia Católica empezó a trabajar en la área social de la gente. ¿A qué me refiero? Ellos estaban trayendo una doctrina a la gente para sacar al feudalismo de donde estaba, de las posiciones que estaban, y decirle a la gente, al obrero: tú tienes el mismo derecho que él, tu trabajo tiene un valor, tú tienes que hacer digno tu trabajo. Y gran parte, o no la gran parte, pero un grupo de la Iglesia Católica estaba trabajando en esa área, llevando a revolucionar al obrero para que el obrero tomara posición y dijera: no, pues esta torta se tiene que repartir en igualdad de condiciones, no el 90% para el rico y un 10% para todos los pobres. La Iglesia Católica le estaba diciendo: mira, esta torta se tiene que repartir mitad y mitad, o 60 y 40, ¿me entiendes? 60 para los pobres, 40 para los ricos. Eso es lo que la Iglesia Católica estaba entrando a trabajar. La CIA, en ese tiempo se dio cuenta de lo que la Iglesia Católica estaba haciendo y empezó a traer a Sudamérica lo que se llama el pentecostalismo. El pentecostalismo, es cosa que usted investigue, en los tiempos del año 60, 70, era muy poco en toda Sudamérica. Del 10 al 13% había de iglesias pentecostales.
Después del año 73 empezaron a subir. En Chile llegaron hasta posteriormente del año 80, 90, llegaron a el 43% del pentecostalismo. ¿Qué los trajo? La CIA. ¿Por qué la CIA trae el pentecostalismo? Para desbaratar lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. ¿Entiende? Y desde ahí usted tiene que la gran mayoría de las iglesias pentecostales le dicen a sus miembros que voten por gente de ultraderecha para traer lo que la Iglesia Católica estaba tratando de contrarrestar, que la torta se repartiera en partes iguales. Pero el pentecostalismo lo que trajo es que la torta volviera a como estaba antes, 90 y 10. ¿Entiende? 90% para los ricos, 10% para los pobres. Averigüe, vea. Eso trajo el pentecostalismo, que decían que ellos sirven ¿a quién? A Yeshua. ¿Y qué decía Yeshua en la palabra de Dios? ¿A dónde fue? ¿Fue a los ricos? No, él fue a los pobres. Va entendiendo. Aquí hubo un juego y eso pasó y está pasando en la actualidad también. Por eso Yeshua dice, observen, vean lo que está pasando. Miren, seguimos acá. Perdón. Dice, versículo 12, porque no con carne y sangre la guerra a nosotros. Nosotros no tenemos lucha con personas, con ningún tipo de persona, pero con expertos y carneros gobernantes de la tierra de las tinieblas y de ángeles malos que están en las alturas. Nuestra guerra va a ser en este tiempo de la última semana del pueblo de Israel con estos seres. Es por eso que Pablo dice despierten. Por eso Yohanan le dice a los judíos despierten. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos topemos con estos seres, con Satán y con todos los que vienen, tanto desde el inframundo, como se decía en los griegos, desde el abismo no va a venir cualquier persona, cualquier demonio. Van a venir los expertos, los carneros a los cuales les sacrificaban los israelitas y muchos otros en la antigüedad, que son, como llamémoslo así, como príncipes, como demonios que tienen muchísimo poder, ¿ya? Dice, carneros, gobernantes de la tierra, de las tinieblas, no son cualquiera. Y también ángeles malos. Piense que el ángel es mayor en poder y estatura que nosotros, aun cuando los ángeles, cuando estuvieron en la tierra, fundamentalmente llegaron a la estatura de cualquier ser humano. Pero estos se van a presentar como tal, pero no como ángeles, sino que se van a presentar como seres bellos a la gente, rubios, ojos azules, blancos. Se ha dado cuenta que todos estos grupos actuales de ¿cómo se llama? De creencia en la actualidad, cristianismo, como toda esta ultraderecha, lo que busca es el rubio, ojos azules. De hecho, ellos hablan de la raza arios. Y yo un día escuché a un personaje en una radio decir que los chilenos no éramos latinos. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecíamos a la raza arios. Mentira, nunca hemos pertenecido a esa cuestión. Y Trump dice que los latinos no son una raza pura, que los anglosajones son la raza pura que pertenece a esta raza arios, que son rubios, ojos azules. Es así como Satán se va a presentar en la tierra. Si usted va a ver, eso es un poco lo que se está diciendo en el mundo. Y nosotros nos vamos a enfrentar a estos seres. Por eso Pablo dice, ceñíos
las herramientas de la luz, que son las herramientas del armamento de Jehová, a la cintura, vestidos de la armadura para enfrentar a estos seres, a ángeles, que son ángeles malos de Satán, a expertos, no son cualquiera, son expertos de las tinieblas y carneros gobernantes que vienen de la tierra de las tinieblas, que vienen con Satán. Satán los va a traer a la tierra, tanto a sus ángeles como a estos seres, y se va a presentar, y Satán va a perseguir a los creyentes. Es por eso que nosotros tenemos que estar despiertos, vestidos con la armadura y ceñidos las herramientas del armamento de Elohim para defendernos de las artimañas de Satán en este tiempo. Sigamos leyendo, dice, versículo 13. Por lo tanto, tomad para vosotros las herramientas del armamento de Elohim, para ser capaces de estar de pie ante el enemigo en el día malo sobre vosotros, y para quedarse de pie en el final de toda batalla. ¿Entienden? Satán nos va a perseguir. Estos seres nos van a perseguir y nos van a querer matar. Es ahí donde nosotros nos vamos a defender. Herramientas que el Señor nos da, una armadura que Dios nos da para defendernos de estos seres que en este tiempo, en la última semana del pueblo de Israel, van a mostrarnos como lo más malo del mundo y van a decir, estos son los que están produciendo todo el daño, por lo tanto a estos hay que matar. ¿Entienden? El problema es que muchos creyentes que no se despertaron, aquí se van a dar cuenta recién donde están y no están preparados. Y va a suceder lo que Yeshua dice con la siembra. Aquella que cayó en pedregales, que no tiene raíz en sí misma, cuando vea que la palabra de Dios está siendo perseguida y que lo van a perseguir a él para matarlo, va a negar a Yeshua. El que cayó en pedregales, que no tiene crecimiento, ¿por qué? Porque está afanado en cuanto a lo que el mundo lo tiene, porque lo tiene esclavizado, y la riqueza, y que la palabra de Dios ahí simplemente no crece, y él no crece, ese también va a ser engañado. Pero no solamente va a ser engañado, él mismo se va a dar cuenta, pero no tiene las herramientas para defenderse. ¿Qué le va a suceder? Lo van a matar. ¿Entiendes? O lo van a usar para que niegue a Yeshua. Esa es la advertencia de Mateo, que la vamos a leer yo creo que la próxima semana, ¿ya? Porque ahí vamos a ir analizando también en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, todos estos acontecimientos, todo lo que viene y cómo se está preparando para aquello, ¿ya? Versículo 14 dice, estad de pie, por favor, y ceñiros la cintura, ¿con qué? Con la verdad. Primera cosa, la verdad. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué me hace libre la verdad? Del pecado. ¿Por qué? Porque me libera del pecado. Ya no estoy bajo el régimen del pecado, sino bajo el régimen de la justicia. O sea, estoy bajo el régimen de Dios. Le sirvo a Dios. Soy libre del pecado. Soy libre de la ley. ¿Por qué? Porque la ley ya no me juzga. ¿Entienden? No me juzga, aun cuando soy hijo de Dios y no me juzgaba antes, pero igual no me juzga. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo era salvo, pero seguía pecando, ¿qué pasaba en mi corazón? La ley me decía, estáis pecando.
Y yo lloraba y le pedía a Dios perdón todos los días, porque todos los días el pecado me vencía, todos los días. No faltaba día que el pecado no me venciera, era todos los días. Y ahí la ley me decía, ¿qué estáis haciendo? Estás pecando. Y ahí arrepentido ante Dios pidiendo perdón, pero volví a pecar al día siguiente. ¿Entiendes? Me libra de la ley, porque ya la ley ahora no me acusa. ¿Por qué no me acusa? Porque no peco. ¿Entiendes? Tercero, del mundo. El mundo era el Señor, me esclavizaba. Hoy en día usted ve a la gente, y aun cuando usted es libre se da cuenta de esto, hermano. La gente trabaja para vivir y vive para trabajar. Es esclava. Lo que el Señor dice, son esclavos de sus propias necesidades. Y la gente es esclava. Y el mundo le da esclavitud, trabajo. Eso es lo que el mundo le da. Yo lo entendí con Israel en Egipto. ¿Qué le dio Faraón a Israel? Trabajo. 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 Le decían, el trabajo es dignidad, el trabajo. Y mire, ve a Faraón, capítulo 1 de Éxodo, como así usted conoce ese libro. Creo que es el versículo 7. Faraón, ¿qué hizo con Israel? Lo engañó. Fue astuto. ¿Qué están haciendo todos estos presidentes que están tomándose toda Sudamérica? Son astutos. ¿Qué le están ofreciendo a la gente? Trabajo. ¿Qué le ofreció Faraón a Israel? Trabajo. ¿En qué se convirtió Israel? En esclavo. ¿En qué se va a convertir toda esta gente? En esclavo. Eso el mundo lo da. Lo esclaviza a la gente. ¿Entiende? Lo esclaviza. ¿Qué más? Le da vicios. Usted va a ver que el mundo está lleno de vicios. Juegos, celulares, televisión, cine, juegos de todo tipo, drogas, alcoholes. Lo que usted quiera, el mundo se lo da. Y ahí está el vicio. Por eso usted ve que los vicios no se acaban. Y están matando a muchos jóvenes. No solamente en este país, sino que en el mundo. ¿Usted quién cree que promueve la droga? ¿Los cárteles? No. Los propios países promueven la droga. ¿Entiende? Es por eso que usted ve en sus propias poblaciones que usted sabe dónde venden droga. Usted sabe que los carabineros saben dónde venden droga. Usted sabe que los PDI saben dónde venden droga. Pero ese tipo sigue vendiendo droga ahí. Y no le pasa nada. ¿Por qué? Es lo más raro. Si yo sé, y todos saben, la otra vez hasta un propio periodista en la televisión decía, pero si todos saben dónde están. Los propios jueces, políticos, todos saben que el tipo de ahí vende droga. ¿Y por qué no se lo llevan preso? Piense. El mundo lo va a llevar a todo tipo de adicciones. ¿Por qué? Porque necesita tener a la gente como lo que en las películas que usted va viendo, esto de los zombies. Quiere tenerlos zombies. Matarlos de aquí. ¿Entienden? ¿Qué más? Le ofrece una religión, el cristianismo. El cristianismo es la religión de este mundo. Y usted lo está viendo. El cristianismo está floreciendo, mientras que la Iglesia Católica está decayendo. La Iglesia Católica va a tener su repunte cuando aparezca Satán, porque ella lo va a traer. Pero después nuevamente va a tener su declinación. ¿Por qué? Porque el cristianismo va a reemplazar a la Iglesia Católica como la religión de la bestia. ¿Entienden? El mundo le ofrece una religión.
y le ofrece todo lo que el hombre quiere y lo esclaviza. Es por eso que esta persona que está en el mundo, que cayó en los espinos, ¿qué va a hacer? Va a negar a Yeshua también. ¿Ya? Mire, sigamos. Dice la verdad. La verdad te hace libre. La verdad, ¿por qué? Porque ¿quién es la verdad? Yeshua. Si Yeshua te liberta, eres libre. Y cuando eres libre te das cuenta que tú no dependes de este mundo. Dependes de Dios, en todo sentido. Yo le digo, desde que yo entendí esto, entendí la resurrección de los muertos, desperté de los muertos, me levanté de los muertos, no peco. Primera cosa, soy libre. Lo empecé a entender de a poco, ¿ya? No lo entendí inmediatamente, pero lo empecé a entender. Mi dependencia no es del mundo. No dependo de lo que el mundo pase, lo que pase en el mundo. No dependo de eso. Yo dependo de Dios. No soy esclavo del mundo. Soy siervo de ¿quién? De Yeshua, el Mesías. ¿Entienden? Soy libre del pecado. Soy libre de la ley. Hay una libertad tan amplia que, por ejemplo, ni siquiera las leyes humanas me rigen, sino la ley que nos rige a nosotros es la ley de Dios. ¿Va entendiendo? Capítulo 4 de Hechos, capítulo 5 de Hechos, donde los sacerdotes que eran la ley en ese tiempo le dicen a Pedro, ya no hables más en este nombre, se lo prohibimos. Y Pedro le dice, no, ¿le tenemos que obedecer a los hombres o a Dios? Y ellos no le obedecieron a los hombres, sino a Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya la ley humana no está sobre ellos. Está la ley de Dios, que sobrepasa a la ley humana, ¿ya? Que es la más importante. Y eso es importante que entienda. Cuando usted se rige por la ley de Dios, no es que le haga daño a la comunidad o al país donde usted vive. No, al contrario, lo beneficia, pero va a ir en contra de ciertos grupos. Ya. Sigamos leyendo. Dice, ceñidos con la cintura con la verdad y la armadura de justicia para vuestra vestimenta. Verdad y justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios. ¿En quién? En Yeshua el Mesías. Llevando el evangelio de la justicia de Dios para mostrarle que el hombre es pecador y que el hombre por sí mismo no se puede salvar. Que el único que puede salvarlo es Yeshua el Mesías, y Él es Elohim. Él es Dios que vino a morir por la humanidad, por los pecados de la humanidad. Y que Dios, el Padre, en su Hijo, hizo esta justicia para perdonar los pecados de todo el mundo, llevando la justicia a la gente. ¿Ya? Dice 15, ¿verdad? 15. Y otra vez los maravillosos zapatos para anunciar la besorá de la paz. Paz. Cuando usted tiene paz es porque Dios le da paz. La paz que Dios le da a usted. Algo que el mundo no puede tener. Porque el mundo no va a conocer la paz, pero sí la humanidad. Cuando tiene este encuentro personal con Yeshua, nosotros llevamos caminando. Cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas de la paz. Eso es lo que nosotros vamos anunciando, el reconciliar al hombre con Dios. Esta reconciliación trae paz, porque Dios le da paz a esa persona. ¿Se ha dado cuenta que usted tiene paz? Esa paz se la dio Dios. Y tiene esa paz que usted en un principio no la entiende. ¿Por qué tengo paz? Y esa paz se la dio Dios porque usted se reconcilió con Dios. Y eso anunciamos nosotros. Esa es otra herramienta. La paz. No como el mundo la da, sino como el Señor Yeshua la da. ¿Ya? Versículo 16. Y en todo estad preparados con el escudo de la fe,
para que puedan apagar en él las flechas que queman de la mano del enemigo, el escudo de la fe. La fe que Dios nos dio, esa fe que se va creciendo en nosotros para ir, ¿qué cosa? Haciendo cosas, maravillas, como el poder que Dios nos dio a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, para lo que nosotros conocemos y vimos el día viernes, que es la Geburá. Geburá, el poder ¿para qué? Para sanar personas, para hacer maravillas y señales. ¿A través de qué? De la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es Geburá de Elohim, es poder de Elohim. ¿Entiende? Ahí está la fe, donde usted va a ir mostrando a través de las señales, prodigios y milagros, o maravillas y milagros, quién lo envió. Y esa fe va a hacer que mucha gente también crea en Yeshua el Mesías, como pasó, por ejemplo, Hechos capítulo 8, cuando Felipe va a Samaria y sanaba gente. Y la gente vio el poder de Dios. La fe que estaba ¿en quién? En Felipe. Lo mismo con Pablo, lo mismo con Pedro, cuando Pedro resucita a Tabita y anteriormente otras cosas. Y mucha gente creyó en el lugar donde estaba Pedro, en esa ciudad, en ese pueblo, porque vieron esto, sabían que Tabita estaba muerta, pero resucitó. Y creyeron ¿en quién? En Yeshua, el Mesías. Eso usted va a tener. Va a tener autoridad, coaj, yeburá, para hacer estas cosas, milagros, señales y maravillas. Va a tener, ¿qué cosa? La vida, vitalidad, vida. ¿Y qué más va a tener? Que lo vamos a ver, fuerza. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Todo esto está contemplado dentro del regalo de la vida eterna, que viene por la fe, por medio de la fe, llamado la gracia. Y nosotros vamos anunciando eso, y lo va a anunciar conforme a como Dios lo estableció. ¿Ya? Esas son las herramientas, miren, sigamos. Y dice, y estar de pie en el yelmo de la salvación. El yelmo es lo que se ha puesto aquí en la cabeza. La salvación no está en su corazón. La salvación no está en su intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto no tiene sentimiento. El intelecto no dice, mire, hoy me siento salvo. No, mañana no me siento salvo. No, el intelecto sabe. El intelecto, ¿qué hace? Juicio. Por eso Pablo habla del juicio, no la pérdida del juicio. La persona que tiene juicio dice, ya, ¿qué dice Yeshua? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted creyó en Yeshua? Sí. Entonces, ¿qué tengo? Vida eterna. Eso es el juicio. Tengo vida eterna. Punto. Se acabó. No hay nada más que hablar. ¿Entiendes? Lo confesé. Confesé a Yeshua que Él es Elohim, que Él es el Jadón, que Él es el Señor. Creí en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice Pablo que soy salvo. ¿Entiende? Y usted no entendió, sabió, lo hizo, es salvo. Y ese yelmo está en su cabeza para proteger su juicio. ¿Entiende? Para que usted no pierda el juicio, sino que esté ahí y proteja su juicio. ¿Ya? Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Este librito, pero que Dios no dice que esté en su mano, sino en su corazón. Y cuando esté en su corazón, usted la puede usar como espada. ¿Va entendiendo? El Espíritu Santo la va a usar y de su corazón va a salir como una espada que toca el corazón de otra persona, que llega hasta, como dice en hebreo, que llega, traspasa el corazón, los tuétanos, hasta el alma, hasta lo más profundo, llega sabiendo usarla correctamente.
¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo que a usted le van a quitar estos libritos. ¿Ya? O simplemente los van a adulterar más para que la gente no entienda lo que dice la palabra de Dios. Sigamos. Versículo 18. Y orad en todo tiempo y en toda oración y súplica del interior del corazón y del espíritu, siendo diligentes para implorar y para suplicar en favor de todos los santos. Estas son las herramientas, ¿para qué? Para que usted esté firme en el día malo. ¿Cuándo viene el día malo? Cuando Satán esté aquí en la tierra y empiece la persecución de todos los creyentes. Muchos van a negar a Yeshua, lo que Pablo habla de la apostasía, en la traición a Yeshua. ¿Quiénes van a negar? El que cayó en la tierra entre pedregales, que tiene poca profundidad. El que cayó entre espinos. ¿Quién cayó entre pedregales? El que está en iglesias pentecostales. La iglesia pentecostal son los pedregales. Ahí no hay profundidad de tierra. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento escritural. No hay. Solamente todo está basado en la emoción, en el sentimiento, en lo que la gente experimenta. Un poco lo que Pablo enfrentó en Grecia. ¿Recuerdan cuando él está discutiendo con dos grupos de personas? Uno que el conocimiento venía fundamentalmente por los sentimientos, y otro que el conocimiento venía por ¿qué cosa? Por el ver para creer. Siempre ha sido estos dos grupos, nunca han cambiado. Hoy en día el cristianismo está dividido en estos dos grupos. Pentecostalismo, que es el sentimiento, el wow, yo lo siento, yo siento esto, yo siento, grito, Señor, bla, bla, bla. Ese sentimiento. Y ese es lo que el Señor Yeshua habla de pedregales, donde cae la semilla, pero no tiene raíz en sí misma. Crece rápidamente y luego se seca. ¿Por qué? Porque ahí no hay conocimiento. Y el otro es la que cae entre espinos, que son los creyentes que caen en las iglesias fundamentalistas. Y la iglesia fundamentalista lo que más le enseña a la gente es la necesidad, es la necesidad, es la necesidad, es la necesidad. Y esto. Usted va a ver muchísimo en la iglesia fundamentalista como pentecostales, política. La política, pero a todo reventar. ¿Qué cosa más? Gente que está solamente buscando necesidades, suplir necesidades, fundamentalmente en las iglesias, valga la redundancia, fundamentalistas. ¿Ya? Llámese iglesias bautistas, centros bíblicos. Usted lo que ve, hay gente que llega cada vez con un auto más grande, mejor, más caro. ¿Por qué? Porque está buscando tener mejor empleo, más dinero, 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 más dinero. Eso es lo que buscan. Y eso usted es lo que ve. Vea iglesias bautistas en Estados Unidos. Vea los pastores bautistas en Estados Unidos. Vea su enseñanza, vea de dónde enseñan. Y usted va a ver detrás de ellos bibliotecas grandes, casas enormes, ganando miles de dólares. Porque eso es lo que le interesa. A ellos no le interesa el Señor Yeshua. Dos grupos. Pero hay un tercero, el que cayó en buena tierra. Y ese es el que resucitó. El Señor Yeshua dice que si la semilla del grano no cae en la tierra y muere, no puede crecer, no puede salir, no puede brotar. ¿Entienden? Cuando cualquier creyente entiende el Evangelio y muere en el sentido de morir al pecado, morir al mundo, morir a la Torá de Moshe, murió y el Señor hace su circuncisión.
¡pum!, deja el viejo hombre en la muerte, el Espíritu Santo lo despierta, el Padre lo levanta de los muertos y empieza el crecimiento. Crecimiento hasta llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a una mujer y un hombre enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Y de ahí empieza a producir a 100, 70 y 30%. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo va a dejar sin que usted produzca. ¿Me entendiendo? Y es ahí donde también Pablo dice, cíñanse las herramientas. ¿Por qué? Porque viene este día, hermanos, y el mundo se está preparando para ese día. El problema es que la gente no está viendo, los creyentes tampoco están observando esto. Vea, ¿por qué se están produciendo estos terremotos? ¿En dónde se están produciendo estos terremotos? ¿Por qué? Y no solamente terremotos, sino otras tragedias. ¿En qué lugares? ¿Por qué? Siempre pregúntese por qué está pasando esto. Se está preparando todo. Rusia ya sabe que Estados Unidos no es la potencia que decía ser. Y Rusia se está extendiendo. China también entendió eso. Corea del Norte y otros países están entendiendo que ya no dependen de Estados Unidos. Por lo tanto, esa guerra se viene. Y esa guerra se va a venir. Todo esto son preparativos para lo que viene. Para el hambre, para terremotos, para guerras, rumores de guerra, para pestilencias en diferentes lugares y para todo lo que el Señor Yeshua anunció. Estos son las preliminares de lo que viene. La pregunta es, ¿usted está despierto? Esa es la pregunta. Volvemos ya la próxima semana vamos a seguir con esto. ¿Qué dice el Señor acá, hablando a través de Yohanan? Y si no sentirás para despertar, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes ya despertaron. Ustedes, no tengo que decirles los tiempos y los momentos porque ustedes los conocen. Y saben que el Señor va a venir como ladrón. Y saben cuándo va a venir. ¿Usted sabe cuándo va a venir? ¿Tiene idea cuándo va a venir el Señor? ¿O no tiene la menor idea? Voy a terminar con este versículo de Romanos. Nuevamente lo quiero leer. Capítulo 13, versículos 11 y 12. Incluso los tiempos no habéis conocido, que viene la hora señalada para despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que empezamos a creer. La noche se fue a él, y el día llegó. Desechemos, por favor, las obras de la oscuridad y las herramientas de las armas de luz ciñamos a nuestra cintura. Despierta, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías, y cíñete las armas de la luz para lo que viene. ¿Usted está despierto? Es la pregunta que se tiene que hacer. ¿Ya? Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo, los que están los días domingos, y para los que están los martes y viernes, el próximo martes, si Dios así lo permite. Muy buenos días, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que sea un día muy bendecido para todos ustedes. Muy buenos días.